No sea cosa que el Señor me tome en cuenta este pecado. Perdieron dos por tú no grabar. Exactamente. Se perdieron dos por mí no grabado. Por no grabado. Ok, la semana pasada, y esto no está grabado, estuvimos haciendo un análisis de los 12 y nos sirvió, por lo menos a mí me sirve cada tanto recordar esto para entender un poquito de la importancia del llamado de Dios y cómo Jesús, cómo en esa grandeza ¿cómo la describo? Tan inmensa, ¿no? Que tiene el Señor en todo lo que hace. Él se valió de un grupo de hombres que realmente cuando uno los pone en fila no eran gran cosa. Y con estos hombres transformaron el mundo. Había una canción que una amiga mía compuso, una esposa de un pastor allí en Montevideo, una linda persona, Lilian. Y ella tenía una canción que a mí me encantaba que se llamaba 12 hacia el mundo fueron. Y realmente hablaba de esto, ¿no? De 12 hombres comunes y corrientes que transformaron el mundo. ¿Dónde, en qué momento de su vida hasta Cristo Pedro hubiera pensado que él sería parte de la historia que partió o parte de la obra que partió la historia a la mitad? Pero así es, y Dios en su misericordia y amor y grandeza y bondad los usó. Y entonces estuvimos, y no vamos a volver sobre eso, viendo que el éxito del servicio no está en la trascendencia en la tierra de tu obra. La obra de Billy Graham, aunque para nosotros es más grande que la obra de un misionero desconocido en India trabajando con los leprosos, para Dios no. No nos sorprendamos que en el cielo este segundo tenga inclusive un poco más de honra que el primero. Porque, por ejemplo, Billy Graham recibió muchísima honra en la tierra. Porque fue un hombre famosísimo. Y cuidado, yo sé que en el cielo fue recibido con bombos y platillos, pero no me extrañaría nada que en el cielo encontremos a gente más grande que él. No me extrañaría nada. Y de menos importancia, aparentemente. No, el terrenal muchísima menos importancia. De hecho, Jesús dijo, Juan el Bautista es el más grande nacido de mujer. Y en el reino de los cielos el más chiquito, más grande que él. Qué cosa, ¿no? Y veíamos que algunos de estos nombres los sabemos de memoria y podríamos hacer una biografía. Pero si yo le pido a alguno de ustedes que haga una biografía de Tadeo, por ejemplo, o le pido que haga una biografía de Bartolomé, que a veces ni sabe la gente que es el mismo Natanael que fue llamado bajo la higuera. Pero todos tienen su misión. Y entonces viene la misión. Y en ningún momento Jesús le dice a Pedro, tú como sos, tú sabes, vas a ser más importante, tú vas a ser más importante en esta misión. Ni hay una sola referencia, y eso destruye un poco algunas de las tradiciones religiosas de la envergadura de Pedro por encima de otros. La envergadura de Pedro por encima de otros fue un tema funcional que los propios apóstoles entendieron con relación al orden de la iglesia, pero en ningún sentido por más unción o más poder o más envergadura que el resto. Jamás se le da. De hecho, aquí en el envío, el primer envío oficial, por decirlo de alguna manera, aunque no sé si la palabra cabe, de Jesús, de los 12, ustedes van a ver que los trata, y siempre los va a tratar, en la misma, con la misma envergadura. Permítanme hacer algo, porque si no esto nos va a seguir pasando 1.000.000 de veces. Entonces, a veces me olvido de hacer estas cosas, estoy quedando, ya ustedes saben. Ténganme paciencia, que ya no soy el pibe de ayer. Hace mucho. Ha llovido y mucho. Las tempranas, las tardías y algunas más. Pero bueno, es lo que hay, Valor, como dicen en mi país. Pero no te preocupes, que aceptamos mucho. Y todos me quieren así como soy, ¿verdad? Si todos los queremos. Amén. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar a partir de hoy a analizar el resto del capítulo 10. Y está dividido en 3 secciones. En realidad son más de 3, pero el pasaje que quiero trabajar especialmente, ¿no? Pero todo el capítulo 10, ¿verdad? Que tiene diferentes aspectos, ¿no? Yo
pongo a partir de las persecuciones venideras, un poco todo junto, me parece como que es un quiebre de la misión de los 12, y cómo Jesús incluye todos los aspectos de la misión la primera vez que los envía. Ninguno de los otros evangelistas mencionó todo esto. Esto es algo que solo Mateo registra. Este detalle en el envío, solo Mateo lo registra. Por eso nos vamos a centrar prácticamente y únicamente en Mateo. No hay nada en los otros que no esté aquí, y aquí hay una riqueza que no está en ninguno de los otros evangelistas. Y así es como y por qué Dios permitió que varios contaran la historia de Jesús. Yo se los he dicho, ¿por qué hay 4 evangelios? ¿Por qué no hay uno solo? Porque ninguno podía contar todo acerca de Jesús. De hecho, ni siquiera los 4 lo pueden hacer, pero por lo menos nos dan una idea mejor. Vamos a leerlo, hoy vamos a leerlo hasta el versículo 15. Y dice así: a estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado. Aquí se sobreentiende que sería un calzado extra, no les pidió que fueran descalzos, ¿no? Ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Este pasaje encierra tantos, hasta teología y escatología encierra en una declaración de Jesús. Esa es la grandeza de Jesús. Encierra enseñanzas para el ministerio, para la misión, que espero poder ir sacando juntos todas las que podamos. Tantas y tantas y tantas enseñanzas. Desde enseñanzas sobre la práctica del ministerio, la gracia del ministerio, hasta la realidad de que el castigo, así como las recompensas en el cielo serán diferentes, los castigos en el infierno también. Pues la gente dice, ¿y cuál todos van a ser castigados igual? No. Hay un castigo por el rechazo de Jesús y hay un castigo por la constante rechazar o inconstante rechazar. Y por la oposición. Y también la oposición, exactamente, muy bien dicho. Y por la oposición. Vamos a empezar con lo básico y con la parte que quizás necesitamos entender con relación al primer envío de Jesús, porque aparentemente puede haber una contradicción con el envío definitivo del Señor, que es antes de ascender. Lo recuerdan ustedes cuando Jesús antes de la ascensión les hace les da lo que llamamos la gran comisión, o la gran misión, que es la misma cosa, ¿no? Comisión y misión. Y al contrario de lo que Jesús dice acá, Jesús los envía hasta lo último de la tierra. De hecho, estos hombres a los que Jesús les dice que no se debía camino de gentiles, van a llevar el evangelio a los gentiles. Y nosotros tenemos que entender, desde una buena comprensión del texto y en la contextualización de la misión, que Jesús está primero, él mismo, enfocado en darle testimonio al pueblo que eran los hijos de Abraham, sobre los cuales la promesa de la bendición a las otras naciones vendría. Nunca Jesús pensó en exclusividad, sino en la prioridad de Dios, de que el pueblo que Abraham había elegido, sobre el cual había venido la promesa, el pueblo que había cargado la simiente de la promesa de Cristo por tantas generaciones, y muchas veces lo había hecho por gracia de Dios, porque se revelaron 1 y 1000 veces. En estos días yo tuve una conversa es un término en portugués, una conversación muy buena con Matías, porque Matías es un niño que piensa mucho, que argumenta mucho, y me encanta eso en él.
porque yo sé que las cosas que él cree no las cree porque las escuchó una vez, sino que las ha probado. Y él es un firme creyente de la Biblia y de la salvación por Jesucristo y de la gracia de Dios, pero porque lo ha probado, no porque yo se lo dije. Y veo que Samuel está en el mismo camino. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Sin embargo, él me decía, papá, yo creo que los cristianos confundimos, está bien que no seamos antisemitas y que honremos a Israel, pero desconocer las barbaridades que el pueblo hebreo ha hecho a lo largo de la historia tampoco es honrar la verdad, ni Dios lo hizo eso. De hecho, Dios los castigó muchísimas veces. Claro. O sea, el ser y orar por la paz de Jerusalén me parece excelente, pero hay como una cosa, no vayas a hablar mal de lo que hizo un judío. Bueno, hay judíos que han robado, hay judíos que han matado, hay judíos que han hecho destrozos, entonces, ¿es que eso se impune? No, de ninguna manera. De hecho, Dios no los va a dejar sin castigo. Lo que pasa es que son el pueblo de la promesa y tienen la bendición de haber sido elegidos para cargar la simiente de Dios. En ningún sentido la prioridad que Jesús les da, al contrario, los dejó peor de los que estaban. O sea, esta prioridad que Dios les da es honrando su palabra, pero lo rechazaron. Juan lo escribió clarito. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y entonces, aquí está hablando de ciudades que hacen parte del pueblo de Abraham. Escuchen de esto. Y no me quiero adelantar, sino que estoy dándoles el contexto de la charla y después lo vamos a ir punto por punto. Pero es importante que entendamos que este pasaje termina hablando de que el castigo sobre ciudades de los hijos de Abraham va a ser más tolerable. Perdón. El castigo más grave, quise decir, digo bien, ¿no? Más grave que lo de que va a ser sobre Sodoma y Gomorra. O sea, Sodoma y Gomorra fue el culto a la maldad, pero no rechazaron a Jesús. Esto nos da el parámetro de por qué cuando nosotros decimos, pero ¿por qué hay gente que parece que no ha hecho mal y no es recibida por Dios? No hay peor mal en la vida que rechazar a Cristo como el Salvador. Es negar la salvación. O sea, alguien lo dijo de una manera muy simple. ¿Por qué Dios te llevaría a vivir eternamente con Él si tú no quisiste vivir 80 años con Él? Exactamente. O 20, o 15. Tú rechazaste a Dios al rechazar la fe en Jesús. Entonces el envío inicial en ningún sentido contradice la misión de los discípulos. Estos hombres van a ir a aldea de gentiles y van a ir a tierra de samaritanos. De hecho, Jesús se encarga de mencionar a Samaria. ¿Por qué? Porque Samaria, aunque fueran a tierra gentil, ellos preferirían ir a tierra griega, gentil, romana, que a Samaria. Porque Samaria tenía una condición, y déjenme hacer un poquito de historia. Samaria es tan malo para los judíos, porque desde el sitio de los asirios, recuerden que ustedes saben que el reino se dividió, la capital de Israel era Samaria, la capital de Judá era Jerusalén, ¿verdad? Las dos fueron invadidas por reyes diferentes. Antes de que Nabucodonosor destruyera Jerusalén, allá por el 500 y tanto antes de Cristo, Samaria, un tiempo antes, no me acuerdo exactamente cuánto, pero unas décadas antes, estoy pensando, pero no importa el hecho ahora, después lo buscamos con más detalle, fue tomada por el rey de Asiria, y a partir de ahí, cuando Asiria deja volver, en realidad no deja volver a los judíos, viene a Asiria y puebla Samaria, y se formó es la palabra correcta, una raza híbrida. No eran judíos, había mucho de judío, pero muy mezclado con pueblos babilónicos. Y eso se mantuvo. Nunca hubo lo que ustedes van a ver en Judá con el libro de Esdras, cuando despiden a las mujeres extranjeras, los judíos de Judá. ¿Se acuerdan de ese hecho? Que fue un hecho de llanto y grito. Todas las familias se separaron, los que no eran parte del pueblo hebreo. Lo que yo la primera vez que lo leí, me acuerdo que era un muchacho y lo consideré un acto sanguinario de los judíos. Casi me dio, te voy a ser bien honesto, odio de los judíos porque destruyeron familias. Y después entendí que fue un acto de amor y que Dios no dejó de cuidar a esa familia, pero que si la simiente de Abraham se hubiera corrompido, Cristo nunca hubiera llegado. Exactamente. Es como el arca. El arca no es un acto de juicio, el arca es un acto de amor. Si no hay Cristo, no hay salvación para nadie. Es la profecía, increíblemente la profecía de Caifás. Es mejor que uno muera y que no todo el pueblo perezca. Ahora yo digo, te imaginas qué misión, ¿no? Casi nada.
Vayan, salen, mirá si ven donde dijeron nosotros, salen enfermos, limpian leprosos, resucitan muertos como tipo... Y después voy a llegar a ese punto, porque nosotros tenemos una visión muy occidental de la obra de Dios, y por eso existe una teología sesionista, que trata de explicar por qué nosotros en el occidente no vemos los milagros que se veían en la época de los discípulos. Me gustaría que esa gente se sentara a mirar 4 o 5 videos del Evangelio en Pakistán o en China, a ver si no ven los mismos milagros o más grandes de los que hubo en la iglesia primitiva. Lo que pasa es que tenemos una visión muy occidental de la obra de Dios, y nosotros vivimos en un mundo occidental emborrachado de provisión y de sanidad, y muy poco sacrificial en la búsqueda del Señor, porque a esta gente, en este contexto, siempre que haya carencia humana, va a haber grandeza. Dice que la debilidad humana demuestra el poder de Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en persecuciones. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, Entonces soy fuerte. exactamente. ¿Por qué? Porque en la debilidad del hombre, en cuanto menos tu poder. Gedeón, hay un millón de ejemplos. Depende más de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Gedeón? No, son muchos. Pues, ¿cómo somos muchos? Es una guerra, vamos a pelear contra un ejército gigante. Déjame terminar esta frase, te doy. Justamente, capaz que tú ganás y pensás que fue tu mano que te libró. Ibas a decir algo. Que hoy día nosotros publicamos nuestra desgracia y la cantamos y queremos que todo el mundo sepa. Pero nuestras bendiciones y los milagros que Dios hace por nosotros nos los tragamos para nosotros. Exactamente. No somos tan rápidos en contar las bendiciones. A veces hasta porque tenemos miedo que la gente... Hay tanta envidia, ¿no? Entonces, pero por causa de la envidia, está pero buena. Yo conté una bendición el otro día para una persona y salió y me pidió plata. Y dice, si te da tan bien, préstame tanto. Y yo le dije, yo tengo que hacer como aquel turco que, según desconocido, pasaba a la gente del campo, ¿sabes? Y el tipo tenía plata que no sabía. Entonces, ustedes saben, para demostrar que tenía mucho, ¿no? Para ostentar de sus bienes, le dijo, empezó a contar todo lo que tenía y le hablaba. Esta casa... Ahí dice un doble bloque, no un bloque solo, doble bloque en las paredes, porque tenía plata de doble bloque en las paredes. Ay, el tipo, mira que bien, y tomaba nota el tipo, dice, la verdad que estoy impresionado. ¿Vio el tractor que está en el fondo? Para el hijo, no sabe usar, no le sabe usar, pero tiene tractor. Y ahí fue enumerando todo lo que tenía, y tres autos, y pozo, y ya, qué bien, entonces saca un carnecito, el hombre dice, soy de la IRS. Cuando vio el canal dijo, ¿y qué le pareció el cuento que le canté? Lindo, ¿no? Elsa, reíste, Elsa, no entendiste nada. Por lo menos reíste de piola. Se van dando cuenta y van cayendo la risa. Muy bien. Entonces, tenemos que hacer eso, contar la bendición y si alguien le pide, nada, era un chiste. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El punto, volviendo a lo que estábamos hablando, nosotros tenemos una visión muy occidental de la obra de Dios. Yo les digo que hay gente hoy en día que está haciendo las mismas obras que hicieron los apóstoles en la tierra primitiva. Lo que pasa es que hay gente que está unida con Dios. Una persona que está en Dios no permite que ninguno de los milagros se sobreponga a Dios. Esa es una medida para que ustedes sepan de un hombre de Dios. Jamás un milagro, no importa cómo se llame, se va a sobreponer al propio nombre del hacedor de los milagros. Amén. Entonces, simplemente tenemos que entender que esta misión que Jesús les da es honrando las profecías desde Génesis 12:3. Sal de tu tierra, de tu parentela, te voy a hacer de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las familias. Aunque los judíos no quisieron aceptar a Jesús, en la descendencia de Abraham, que son ellos. Porque la salvación, dijo Jesús, exactamente, digan lo que digan. Punto final, está dicho por Dios. Entonces, en la simiente de Abraham, por eso el escritor de los Hebreos, y los animo a leer, hoy es un buen día para leer Hebreos 6. Hoy que estamos celebrando la abundancia de Dios, aún en tiempo de crisis. Lean cuando Dios dice, cuando el escritor de Hebreos dice, no encontrando Dios a nadie más grande que Él, por quien jurar. Ustedes saben que todos juramos por alguien mayor, ¿verdad, gente? Te lo juro por mi madre, te lo juro por Dios. Meten a Dios y yo no tengo que ver contigo. Vos no puedes jurar por mí, vos no tenés ningún control sobre mí. Pero siempre juran por alguien mayor. Dice el escritor de Hebreos que Dios, y esto me encanta este cuadro,
no encontrando a nadie mayor que él, y este no encontrando es una figura, dice, por mí mismo he jurado. Tomá papa y convidame después, ¿no? Por mí mismo he jurado que te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Aquí está la promesa, señores. Como Jesús cuando leyó Isaías 61, hoy delante de ustedes. ¡Qué maravilla! ¡Qué momento! ¿No? Alabado el nombre, se me estoy diciendo, prediqué de todo en 5 minutos. Muy bien. Entonces, en esta misión, Jesús está honrando esa promesa. Está honrando Isaías 64, Génesis 2, está honrando todas las promesas que decían que vendría el día en que la descendencia de Abraham, la raíz de David, que era hijo de Abraham, daría un fruto, un rey que reinará eternamente. Jesús, honrando esto, les dice que no entre. Y salvo raras excepciones, en las cuales por la soberanía de Dios y por gracia, por ser movido a misericordia, tenemos el caso de la mujer griega, Serofenicia, que le dijo, Jesús, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a quién? Y la mujer, que podría haberse ofendido, si fuera hoy en día, lo llevaba al juez. Y se ofendía. No es políticamente correcto lo que dijo Jesús. Ojo al gol. No siempre Jesús, casi nunca Jesús habló políticamente correcto. Jesús siempre habló con amor. Correcto. Y correcto, pero con amor. Hay algunos que les gusta mucho lo correcto, pero hay que llenarlo de amor. Cada uno que se ponga el sombrero que le sirva. ¿Ok? Lo habló de una manera, no como seguramente lo diría Gabriel. No está mal tomar el pan de los perros y dárselos. Yo tengo que llorar. Estoy seguro que la propia mirada de Jesús, de amor, invitó a aquella mujer a decirle, Señor, tu bondad te vende. Exacto. Hasta los perros comen de la mesa que caen de los cielos. Y Dios Jesús le dijo, bien, respondiste. Ve como quisiste te sea hecho. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. No, estoy muy emocionado con la bondad del Señor hoy. ¿No? Muy bien. Entonces, sin oír antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto habla tan bien de Jesús, de los pactos que Dios ha hecho con nosotros. Jesús, para esas alturas, ya sabía, bueno, lo supo siempre por su soberanía, pero el hombre Jesús ya había convivido con el rechazo suficiente para saber que el pueblo de Israel no lo quería y que lo iban a matar. Y esto no es ser antisemita, esto es ser real con la historia. A Jesús lo mataron entre romanos y judíos y hay que asumirse y pedirle perdón al Señor. De hecho, el judío que no acepte a Cristo está frito. Abraham no lo puede salvar, porque lo puede salvar solo uno mayor que Abraham, que es Cristo. Y ojo al gol con eso. Ser hijos de Abraham no les ofrece salvación. Tienen una bendición terrenal que se va a cumplir. Pero las bendiciones terrenales, y esto nos sirve de lección, y perdone que haga tantos paréntesis, pero hay tantas cosas que decir. Tengan cuidado cuando Dios solo te bendice en la tierra, cuando Dios no te prueba y no te trata. Porque hay un pueblo entero que ha sido bendecido, son de la gente más inteligente y más rica. Y a menos que vengan al arrepentimiento en Cristo Jesús, se perderán eternamente. Lo que yo me pregunto, sé que ellos están esperando al Mesías, ¿no? Sí. Y lo que esperen que llegue, y si llega algo parecido, ¿qué será? ¿Cuál será la actitud de ellos? Bueno, algunos argumentan que así será como el anticristo en primera instancia va a ganar mucha popularidad entre el pueblo hebreo. De hecho, algunos alegan que les va a construir el templo. ¿Será el Mesías que ellos están? Posiblemente. Claro, porque el anticristo no viene como hombre malo. Exactamente. Viene como parecido a Jesús. Exactamente. Parecido a Jesús. Y ellos van a creer que es. Exacto. Es que es el imitador, sí. Muy bien. Muy bien, andan afilados hoy. Vamos a terminar hoy simplemente entendiendo este concepto. Y déjenme dejarles un pensamiento en el corazón. Y es este. Jesús llegó a la tierra 2000 años después de que Dios le prometió a Abraham lo que le prometió. 2 milenios después. Jamás caigan en el error de pensar de que el tiempo amenaza o caduca la promesa de Dios. Dios es fiel a su palabra. Dios no es fiel a tus locuras y a tus ideas y a tus sueños después que comiste un poroto con chancho, con puerco, que soñaste que tú vas a ser coronado como el rey del mundo.
y que le quieres atribuir eso a Dios, que no tiene compromiso con tus locuras. Pero Dios tiene compromiso con su palabra y la cumplirá. Ustedes pueden estar seguros que aunque pasó mucho tiempo y quizás pase mucho más, Él volverá. Y su galardón con Él, con tu nombre. Amén. Dios no se olvidó de las promesas que te hizo. Si te las hizo Él, si no se cumplen, las inventaste tú. Porque Dios cumple. 2000 años después Jesús envía a sus 12 discípulos a todas las aldeas y pueblos de Israel a decirles que la promesa de Abraham se cumplió. El reino de los cielos se acercó y la simiente de Abraham es bendita. Amén. Qué maravilla, ¿verdad? Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu presencia, por tu espíritu esta mañana. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a ser conscientes y atentos a tu abundancia, aún en tiempos de escasez. Al que se acerca a ti, no le faltará abundancia. Puede caminar años en el valle de la escasez en esta tierra. De hecho, pudiéramos andar toda la vida en el valle de escasez. ¿Qué es 80 años, o 100, o 60, o 40? Comparado con la eternidad. ¿Quién canjearía 40 años de abundancia por la eternidad? De hecho, hay gente que increíblemente los está haciendo. Está canjeando 40 años de abundancia en la tierra. De abundancia que no satisface, sacrificando la abundancia plena que satisface todas las cosas y que será interminable. Ayúdanos a no ser nosotros de ese grupo, sino a ser de los que no miran las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las eternas, las que no perecen, como tú. Te bendecimos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué buen tiempo, ¿eh? Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Alabado sea su nombre. Oh, y yo no. Saludos a todos.